Sí. ¿Tiene wifi ahora, María? Dice conectate a la red del wifi, María. No se conecta acá. No está. Igual no importa, tengo mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de diabetes sacarina, diabetes mellitus, que es una enfermedad metabólica crónica que vamos a ver hoy. Ustedes ya tienen subido, voy a subir información con PDF para poder leer. Ustedes van a tener seguramente la clase de fisiopato de diabetes. Y cuando uno habla de diabetes, esta enfermedad metabólica, recuerda al páncreas, ¿verdad? Que el páncreas tiene mucho que ver con la secreción de insulina y glucagón, fundamentalmente. Pero cuando uno ve la parte histológica, porque hay que normal del páncreas, ve los islotes de Langerhans, están ahí, porque la parte de los ácidos serosos con exócrina, producen las enzimas digestivas, que es todo lo que se ve por fuera. Pero la parte del islote de Langerhans, que está señalizado con puntos, es donde habla de la porción endocrina, que está formada por células alfa que producen glucagón, células beta que producen insulina y otras más, ¿verdad? En menor proporción. Entonces uno recuerda también que el islote de Langerhans, que es la porción endocrina del páncreas, está surcado por capilares fenestrados para poder liberar las hormonas cuando haya un estímulo a la sangre. Produce las células alfa y glucagón, que es hiperglucemiante. Produce las células beta, insulina, que es hipoglucemiante. Produce las células delta somatostatina, que regula la función del glucagón y la insulina. Y el polipéptido pancreático, que es tan poco que no lo vamos a hablar. ¿Pero qué es la diabetes? Lamentablemente es una enfermedad, y siempre agréguenle el sufijo sacarina o mellitus, porque es aquella que tiene que ver con la hiperglucemia. Porque hay otra diabetes que se llama diabetes insípida, que tiene que ver con la secreción inadecuada de hormona antidiurética, que no tiene que ver con esto, lo van a ver en endocrino, seguramente. Pero la diabetes es una enfermedad metabólica, es un trastorno metabólico. Desde el punto de vista es crónica, no es aguda. O sea, tiene o por ahí desencadena procesos agudos en su evolución, pero es una enfermedad crónica y metabólica que perdura en el tiempo y que debe ser tratada, sí o sí, porque la población mundial padece de esta epidemia. Nosotros no escapamos a esa afectación, porque tiene que ver con lo que comemos, con lo que hacemos, cómo nos desenvolvemos, tiene que ver con el metabolismo celular, por eso es una enfermedad metabólica. Y si no controlamos nuestro metabolismo, sobre todo con factores genéticos hereditarios que muchos de nosotros tenemos, podemos tener o desarrollar esta enfermedad. Por más que tengamos factores hereditarios, si tenemos condiciones de riesgo o factores de riesgo, probablemente no desarrollemos la enfermedad si nosotros tomamos los recaudos necesarios desde el punto de vista metabólico y conocemos la enfermedad, porque es muy prevalente. Es un trastorno que implica el metabolismo de la glucosa, de las proteínas y también de los lípidos. Este trastorno entonces altera o afecta tanto el metabolismo de los glúcidos como de los lípidos como de las proteínas. Estos trastornos tienen un denominador común de esta enfermedad, que es la hiperglucemia. Es decir, que hay aumento de la glucosa en sangre. Ese es el denominador común. El hecho de que haya aumento de glucosa en sangre genera alteraciones en muchos órganos. Si persiste en el tiempo la glucosa y no es aprovechada, la glucosa es un monosacárido, es una sustancia de almacenamiento en los tejidos como glucógeno. Es una fuente de energía, la primera fuente de energía. Después que comemos, se almacena en las células que necesitan mucha energía, en el sistema nervioso, en el ojo, en el aparato cardiovascular, en el músculo esquelético, en el tejido adiposo, en el hígado. En muchos órganos la glucosa es fuente energética para producir ATP y para almacenarlo en forma de glucógeno. Y también
La glucosa interviene en otros metabolismos siempre y cuando haya alguna alteración o algún estímulo para que intervenga en el metabolismo, por ejemplo, de los ácidos grasos. Si aumenta la cantidad de glucosa en sangre y no es aprovechada por un tejido, el paciente vive desnutrido o vive sin energía necesaria. Siempre está como que está con hambre o con sensación de que no tiene energía, porque la glucosa no está en los lugares que tiene que estar. Cuando la glucosa aumenta en los vasos sanguíneos dentro de la sangre, puede perjudicar órganos como el riñón, puede perjudicar órganos como los ojos y la retina, y el cristalino, puede perjudicar órganos como el corazón y puede perjudicar todo, en realidad, la economía, pero sobre todo los miembros inferiores, donde puede generar isquemia. Ya sabemos nosotros que la isquemia conduce a la necrosis, y la necrosis conduce, en estos casos, a veces tan grande, tan amplia, tan duradera, a la amputación de un miembro. Con lo cual, primero podrá provocar una úlcera cutánea, y luego con el tiempo, sí, la afectación en los vasos es bastante importante, donde un vaso irriga gran parte de ese miembro inferior, puede resultar en una amputación de ese miembro, que es muy común en esta enfermedad, muy común. Como ven, produce muchas alteraciones y muchas más, pero las más importantes son en estos órganos. Desde el punto de vista epidemiológico, uno tiene que entender que aquí hay 20 años de diferencia. Este esquema nos muestra que todo el mundo es una condición epidémica, la enfermedad. ¿Por qué? Porque en el 2010 teníamos, por ejemplo, en América del Sur y en América Central, que nos incluimos como país de estas regiones, teníamos 18 millones de pacientes que se conocían diabéticos. Y vamos a tener, por predicción, por las alteraciones que tenemos prediabéticas, podemos llegar a tener hasta 30 millones en el 2030 de pacientes con esta enfermedad. Quiere decir que va en aumento exponencial. Vemos que se duplica en 20 años, es muchísimo. Vemos que pasa casi en todo el mundo. Los únicos que se salvan hasta ahora, o que tienen una menor proporción, son los europeos, que si bien tienen, o por lo menos tienen, mayor población, mayor cantidad de pacientes afectados, eso no significa que ha bajado, sino que sigue en aumento también. Pero en el aumento hay algo que están entendiendo los europeos en salud pública, que es detener, mejorar o tratar, o aquellos que son prediabéticos y no tienen sintomatología, tienen lo que se llama prevención, un sistema de prevención de la enfermedad. Quiere decir que les hacen entender a los pacientes que no tienen sintomatología y que van a la consulta, que tienen signos de prediabetes y que tienen que prevenir la enfermedad antes que ocurra. Cosa que nosotros o no lo tenemos, o lo tenemos y no lo utilizamos, o el paciente no responde directamente porque se siente bien. ¿Está claro? Entonces, hay que implementar un sistema más enérgico en nuestro país y en otros países. Bueno, ¿cuál es el denominador común de esta enfermedad metabólica? La hiperglucemia, aumento de la glucosa en sangre. ¿A qué se debe que haya hiperglucemia? Sabemos que la glucosa, cuando comemos, ingresa a partir del tubo digestivo a la sangre, va a estar disponible para todos los órganos periféricos que nosotros mencionamos. Algunos de estos órganos no van a tener ningún receptor para la glucosa. Por ejemplo, el cristalino, los nervios periféricos, el sistema nervioso. El sistema nervioso va a depender del receptor de glucosa, se muere si no funciona el receptor de glucosa. O sea, algunos órganos, el riñón, no necesitan, por ejemplo, a la insulina. Otros órganos son dependientes de la insulina. El tejido adiposo, el músculo estriado esquelético, o sea, son dependientes, el hígado, dependientes de la insulina. ¿Para qué? Para que cuando ingrese la insulina, o tengamos insulina, la insulina sea aquella hormona capaz de que esos órganos puedan captar la glucosa de la sangre y disminuir su concentración. ¿De qué manera? Estimulando a la célula a que sintetice carriers de glucosa, o sea, transportadores de glucosa. Nosotros sabemos que los transportadores de glucosa hay muchos y algunos necesitan de la insulina y otros no. Y los que necesitan son los GLUT4, por ejemplo, que son transportadores de estos órganos periféricos que necesitan de la actividad de la insulina
y que son sintetizados en el momento que la insulina activa algún receptor en estas células, se sintetizan y se localizan en la membrana o se ubican en la membrana para que la glucosa rápidamente pueda ser, a favor del gradiente, transportada dentro de la célula. No obstante, no es la única función que tiene la insulina, sino que tiene función, depende del tipo de tejido, el crecimiento, la síntesis de proteínas, favorece funciones que su déficit generaría, digamos, alteraciones en esas funciones que pueden determinar los cambios que se ven como complicaciones de esta enfermedad. ¿Se entiende hasta acá? Bien, entonces, la hiperglucemia en realidad se debe al déficit total de la insulina en algunos tipos de diabetes, porque se las clasificamos en tipo 1 y tipo 2, las más frecuentes. Hay muchas más, hay una lista larga de tipos de diabetes relacionados con infecciones, con inflamaciones crónicas, con enfermedades endócrinas, diabetes del adulto, de comienzo en el adulto, por mutaciones en algunos genes, diabetes gestacional, que tienen muchas, por eso se controla muy bien el embarazo, para evitar que si la paciente desarrolla diabetes durante el embarazo y post-embarazo, tiene ya una diabetes instalada, muy difícil después retroceder, por más que haga tratamiento. Entonces, tenemos que evitar durante el embarazo, por eso el control, que la paciente que tiene factores de riesgo desarrolle diabetes. Tan importante es esa clasificación. Pero nosotros, como tenemos que hablar de generalidades de esta enfermedad, nos vamos a basar en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la que tiene ausencia total de insulina. ¿Cuándo? En algún determinado momento de la vida. Generalmente afecta a gente joven. Y el déficit de insulina comienza desde la niñez. Pero por ahí el niño no siente el déficit de insulina. Pero llegado a los 15 años, 20 años, en algún determinado momento, cuando desarrolla la enfermedad, carece totalmente de insulina. ¿Cuáles son las causales? Vamos a verlo en un ratito. En cambio, la diabetes tipo 2 es aquella diabetes que tiene insulina el paciente, que quizás con el tiempo disminuye la concentración de insulina, pero nunca se queda sin, nunca, a veces puede quedarse sin insulina, pero en general su páncreas funciona relativamente bien. Relativamente porque se puede dañar con el tiempo. Y lo que ocurre es que por ahí, o el páncreas está dañándose y secreta menos insulina con el tiempo, o también en el inicio de la enfermedad ocurre que hace como 10 años que el paciente sufre de lesiones pancreáticas imperceptibles, pero como tiene insulina no detecta la enfermedad o no la desarrolla. Y el otro tema es que la insulina no funciona adecuadamente en los tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene condiciones previas o factores de riesgo que hacen que la insulina, si bien se pega a su receptor, no desencadene dentro de la célula la activación adecuada para que ocurran los fenómenos normales de la insulina. Son activaciones inadecuadas dentro de la célula, fisiopatológicas, que hacen que la célula no secrete el GLUT4 o no lo sintetice y haya menos cantidad entonces de transportadores de glucosa y el paciente tenga esa hiperglucemia. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Entonces, dos condiciones: la diabetes tipo 1, ausencia total en algún determinado momento, afecta a jóvenes, y la tipo 2 afecta a pacientes de 50 años en adelante con prácticamente con un antecedente de prediabetes o factores de riesgo de unos 10 o 15 años antes y que lo desarrolla a posteriori. Quiere decir que hay mucha gente que no se sabe que es diabética y ni siquiera que es prediabética. Por más que consulte accidentalmente a un profesional porque tenga un signo de hipertensión o porque esté obeso y quiere bajar de peso, no calcula ese profesional porque está apurado y porque solamente ve esa sintomatología en el paciente, porque hay especialistas en diabetología y hay especialistas en enfermedades metabólicas, pero si el paciente no consulta a esos especialistas, que normalmente se encarga el clínico o especialistas en enfermedades metabólicas, probablemente resuelva un problema casual puntual o no lo resuelva, pero está dentro de un contexto de prediabetes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, la hiperglucemia crónica trae daños secundarios en órganos múltiples.
en los vasos sanguíneos y en los vasos que irrigan órganos múltiples. Y también trae en órganos que no tienen vasos. Por ejemplo, el cristalino, que puede traer lesiones en órganos o en estructuras que no tienen vasos. Vamos a ver por qué. Riñones, ojos, nervios, sobre todo periféricos, y vasos sanguíneos son algunos de los órganos que más sufren el problema de la hiperglucemia. Después las vamos a clasificar en patologías crónicas secundarias de la diabetes, de macroangiopatía, porque afecta predominantemente los vasos, o microangiopatía, es decir, los vasos de pequeño calibre. ¿Cuáles son las lesiones que afectan en la macroangiopatía y las consecuencias y qué órganos? Y de la microangiopatía, consecuencias y qué órganos. ¿Siguen hasta acá? Un órgano puede tener varias afectaciones. Por ejemplo, los nervios periféricos, que se afectan mucho en esta entidad, sobre todo en la diabetes tipo 2 en forma crónica, pueden tener distintos blancos de afectación. Puede afectar al citoplasma de la terminal nerviosa, porque no necesita de insulina. Entonces, la glucosa entra en grandes cantidades en la célula. Vamos a ver las consecuencias. Hay como una reacción osmótica dentro de la célula. Y se puede alterar la terminal nerviosa por sus neurotransmisores. Un nervio está irrigado. Quiere decir que si hay una microangiopatía o un problema muscular, ese nervio va a terminar atrófico, porque no va a llegar la circulación. Como ven, muchos pueden ser los, digamos, factores de riesgo que tengan un órgano determinado por esta enfermedad y no una sola. Vamos a ir viendo de a poquito. ¿Sí? Pero nosotros queremos saber cómo le decimos al paciente que es diabético cuando lo tenemos sentado en el consultorio. ¿Qué le pedimos? ¿Cómo hacemos? Bueno, un único resultado aislado de aumento de glucosa en sangre no es indicador de diabetes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un diagnóstico. Para diagnosticar esta enfermedad, el diagnóstico es clínico con resultados de estudio de laboratorio. Y tenemos que decirle al paciente que se basa en 4 parámetros. Supongamos, tenemos un paciente que viene a la consulta y le detectamos en sangre más de 200 miligramos por decilitro de glucosa. Aunque haya comido recién o no haya comido y demás, sin ninguna prueba extra, al azar. Eso podemos saber que el paciente, con signos y síntomas, ¿no es cierto? Le agregamos los síntomas del paciente que dice, y mire, yo tengo mucha sed, no sé, tomo agua cada rato, orino mucho, más que antes, y me levanto a la noche a orinar también. Cuando tengo mucha sed se llama polipsia, cuando orino mucho se llama poliuria. Y usted sabe que no aumento de peso y tengo mucho hambre, y se llama polifagia. O sea, tengo hambre, tengo poliuria, orino mucho en distintos momentos del día, aunque no haya tomado tanto, pero tengo sed a su vez y tomo mucho líquido. Una glucemia tomada al azar, ¿sí? En sangre, en el laboratorio, de 200 miligramos por decilitro, y estos 3 sintomatologías, pérdida de peso, 4, poliuria, polipsia y polifagia, no sabe que el paciente es diabético. Claramente podemos decir que es diabético y le hacemos estudios complementarios para ver cómo están sus órganos. Si un paciente llega a la consulta y tiene en ayunas, ¿verdad? 8 horas de ayuno y tiene que es lo mínimo que se hace, 8 horas de ayuno, porque no estamos evaluando lipidogramos, estamos evaluando solamente glucosa en sangre y otros parámetros. Y tiene 126 miligramos por decilitro, es un número bastante arbitrario. Pero es así, 126. Viene mañana a la consulta y dice, no, haga 8 horas de ayuno, venga mañana o pasado. Y tiene 126, 2 glucosas, es decir, 2 glucemias, 126 miligramos tomadas al azar, en ayunas. El paciente ya digo que es un diabético, aunque no puede controlar, si no está tomando insulina, no está tomando nada, no puede controlar su glucosa, normalmente. El rango es pequeño. Tercer paciente. Este paciente le decimos, bueno, yo sospecho que puede tener una diabetes, sospecho porque es obeso, porque tiene hipertensión, sospecho y digo, ¿qué le hago primero? Le hago una glucosa, hizo 8 horas de ayuno y lo veo normal. Este lo comió todo el día. Entonces yo le voy a pedir lo que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, PTOG. Prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Y es anormal. ¿Por qué? Porque si yo le doy al paciente, ahora vamos a ver, sin fumar, sin que esté comiendo, lo siento, y le digo al paciente, primero le voy a hacer la glucemia y le 2 o 200 miligramos por decilitro 2 horas después de administrar una cuota fija de azúcar, que son 75 miligramos en 360 mililitros de agua. O sea, luego tomar medio litro de agua azucarada, por decirlo así. Y después, 2 horas después de los 2 tiene que bajar, entonces tengo insulina. Si no tengo insulina, tiene que estar menos de 200, entre 149 y 200. Como no está entre 140 y 200 y se mantiene en 200, digo que el paciente es diabético porque es anormal la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Está claro? Ya puedo decir que es diabético. Y lo que no se usa mucho en la Argentina, aunque se pide mucho en la Argentina, pero se les cree mucho de esto, es, por ejemplo, viene el paciente de la consulta, tiene 8 horas de ayuno, le hago la glucosa, está normal. Me sorprende, pero igual, porque lo veo con factores de riesgo, el fumador, el hipertenso, el obeso. Sin embargo, le digo, trajo lo que le pedí la semana pasada. ¿Y qué le pidió la semana pasada? La hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? ¿Alguien sabe? Exacto. Como hay tanta glucosa en sangre periférica, porque está hiperglucémico el paciente, la glucosa lentamente a través de las vías se une a las proteínas. Después vamos a ver que tiene una tendencia la glucosa a pegarse a proteínas, ácidos nucleicos, a lípidos y hay mucha cantidad durante un tiempo. Y a veces al principio es reversible la unión y no media ninguna enzima, pero con el tiempo se hace irreversible la unión. Entonces, si un paciente le pedimos la hemoglobina glicosilada, por más que haya hecho dieta y está en 8 horas de ayuno, y eso me marca que no tiene aumento de la glucosa en sangre, o que está todo bien, la hemoglobina marca 3 meses, ¿sí?, de cómo estuvo, si hubo aumento de la glucosa, digamos, indiscriminada, fuera de los valores normales, se va pegando a la hemoglobina. Entonces, si es superior a 6.5% o 7%, ya me habla de que el paciente es diabético. Igual hay mucho con respecto a la hemoglobina glicosilada. En Argentina no se toma como único parámetro porque en general decirle 6, decirle a un paciente que es diabético 6,5 y que es diabético, hay que hacer el resto de las pruebas. Y hay que hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa que más fidedigna que la hemoglobina glicosilada. No obstante, sirve en el consultorio como uno de los tantos parámetros. ¿Está claro cómo puede hacer diagnóstico de diabetes en la clínica? Lo tienen que saber. ¿Qué es la prediabetes? Es un estadio previo que puede durar años hasta que el paciente, porque en general los pacientes por ahí se cuidan un poco. Años. Y pacientes con factor de riesgo, un poco gordito, un poco con hipertensión, que come mucho, que no consume el alimento, que no hace deporte, porque para esta enfermedad hay que hacer por lo menos 30 minutos 3 veces por semana o diarios de deporte, mínimo caminar fuerte, la cinta, por lo menos, ¿no? Agitarse mucho. Y entonces la prediabetes no alcanza, si bien hay una elevación de la glucemia, no alcanza para decirle al paciente que es diabético, para confirmarlo. Pero está ahí, en el límite. ¿Cuáles son los parámetros que se toma? La Asociación Diabética Argentina, de Diabetología Argentina, se llama ADA en nuestro país, la Asociación de Diabetes en la Argentina. Ellos dicen que para decir que un paciente es prediabético, le tomamos 2 parámetros. La glucemia alterada en ayunas, GAA, glucemia alterada en ayunas, pero no, ¿cuál? Tenemos que saber cuál. Y la tolerancia alterada a la glucosa en ayunas, ¿sí? La tolerancia alterada, no en ayunas, la tolerancia alterada a la glucosa. ¿Qué es la glucemia alterada en ayunas? Tras un ayuno de 8 horas, volvemos a tener el paciente con 8 horas, tiene una glucosa de 100 a 125 miligramos de decilitro. ¿Cuánto es la glucemia normal? Bueno, no lo escribo, de 70 a 110 miligramos por decilitro, aunque la OMS dice de 70 a 100, no a 110. La OMS dice 110 y la ADA dice a 100, baja un poquito, sobre todo si tiene factores de riesgo. Entonces, de 70 a 100. Pero el paciente, al cabo de 8 horas, tiene de 100 a 125. ¿Alcanza para decirle que es diabético? No, porque no tiene 126. Y no tiene 2 consecutivas. No alcanza, pero está en un estadio, a ver, ¿cuánto de 105?
¿Y hiciste 8 horas de ayuno? Sí, no comí nada, juro. 105, 100, 105, 110. Sumado a otros factores de riesgo. Ustedes tienen que evaluar al paciente, no lo tengo que dejar ir así nomás al paciente. La OMS dice 110 a 125, siempre la OMS es más placentera, o sea, nos da un descanso más. Pero bueno, no obstante, es importante. Y la tolerancia alterada a la glucosa es que a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral, la OMS dice, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, el paciente tiene que tener de 140 a 199 miligramos. Si pasa 200, el paciente es diabético. En la prediabetes tiene que tener ese valor. Y uno dice, pero si era normal esa prueba de tolerancia. No, tiene que tener menos en realidad, pero de 140 para abajo. Pero entre 140 y 199 se puede considerar constante un estadio de prediabetes en el paciente. Hay que prestarle atención. Eso es lo que vemos en estadios de prediabetes. Entonces tenemos este cuadro, que es re fácil, este cuadro, donde uno mira arriba y dice, diagnóstico de diabetes. ¿Por qué tipo 2? Bueno, en realidad el diabético tipo 1 no tiene insulina y lo detectamos rápidamente porque tiene desmayos, pérdida de peso, generalmente los chiquitos comen mucho pero están destruidos, no pueden hacer las actividades escolares, pérdida de peso y bueno, se detecta rápido. Pero en general la más es un 5 a un 10% de la diabetes tipo 1. El 90% de la población general de todo el mundo tiene diabetes tipo 2. Por eso hacemos hincapié en esta, que tenemos que tener factores preventivos y en donde se ve signos de prediabetes, porque en la diabetes tipo 1 no tiene signos de prediabetes prácticamente. O sea, probablemente haya una disminución, pero lo detectamos. Lo detectamos cuando el chiquito prácticamente desencadena un cuadro importante. Diagnóstico de la diabetes tipo 2. La glucemia tomada al azar, más de 200 con síntomas, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de presa. ¿Sí? Diabetes, es diabético. En ayunas, más de 2 determinaciones de 126 miligramos por decilitro al azar, es diabético tipo 2. ¿Está claro hasta acá? Según ADA, normal, ¿sí? O la OMS, menos de 110. Y según ADA, menos de 100. Pero puede tener factores de riesgo para diabetes del paciente. Así que lo tomo como si está entre 110 y 125 según la OMS o entre 100 y 125 con factores de riesgo, como propenso a poder desarrollar diabetes, lo cuido al paciente. Le hago una prueba de tolerancia, no lo dejo ir. Si le hago una prueba de tolerancia oral, tengo 3 condiciones. Que el paciente tenga menos de 140 después de tomar ese, digamos, licuado que le hago con agua y azúcar, y es normal. Dije, bueno, tiene sintomatología, pues está en el límite, pero es normal, lo voy a controlar dentro de 6 meses. El paciente tiene entre 140 y 199, tiene una prueba de tolerancia alterada, es prediabético. Lo tengo que controlar cada 3 meses y le tengo que dar una dieta, ejercicio, algo, no farmacoterapia. Si tengo un paciente que tiene más de 200, diabético. Se acabó la historia con la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Está claro? Se lleva este cuadrito, cuando atienda a gente, lo pueden usar. ¿Sí? Además del interrogatorio. Bien, ¿cómo es la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Es fácil. Yo primero le hago 2 determinaciones basal y a los 120 minutos. Lo tengo que dejar al paciente entonces 2 horas esperando. La basal y después a los 120. Pero en ese periodo le digo, le mido la basal y le digo en ese periodo que ingiera 75 miligramos de glucosa, de azúcar, con 375 de agua, a temperatura ambiente y en menos de 5 minutos. Mantener en reposo al paciente, que no esté jugando al fútbol, que no se vaya a pasear, no fumar y no hacer la prueba si el paciente presenta infección o algún problema. Interrumpir cualquier consumo de medicamentos que pueda alterar los valores de la glucosa 12 horas antes de realización de la prueba. No es tan difícil, es fácil, uno la puede hacer hasta en la casa. ¿Sí? Podría hacerlo. ¿Por qué no? Si yo tengo aparatito para medir la glucosa y tengo en cuenta estos parámetros, me hago un batido y lo puedo hacer en mi casa. Obviamente que esto se hace en un consultorio médico, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo se clasifica la diabetes? La diabetes se clasifica tipo 1 y tipo 2, ya lo vimos hace un ratito. La tipo 1 hay destrucción de las células beta.
no hay insulina. La destrucción o deficiencia absoluta puede darse por dos mecanismos: el mecanismo autoinmune o el mecanismo idiopático. Quiere decir que no se sabe, no es autoinmune, pero no se sabe qué le pasó. Bien, se supone que la población que tiene este tipo de diabetes, por suerte, porque es bastante rápida la evolución de este tipo de diabetes, es un 5 al 10% de la población. Y por otro lado, ¿sí?, es el subtipo más frecuente que ocurre entre los niños y hasta los adolescentes menores de 20 años. Yo tengo la preparadora histológica que tiene 4 nenas, divinas, una más linda que otra. La más chiquitita, Renata, tiene 15 y empezó en el colegio, que no comía mucho, pero se cansaba. Ella hace hockey sobre césped, se cansaba, estaba muy delgada, fue y le hicieron las pruebas y tiene diabetes. Ninguno de la familia tiene diabetes ni factores de riesgo. La mamá es delgada, el papá es delgado, los abuelos también, las otras 3 hermanas están perfectas. Hay que seguir buscando. Igual hay causas idiopáticas. Bueno, ya tiene una bomba de infusión de insulina, ahora está mucho mejor, pero se tuvo que pinchar el dedo 4 veces por día para controlar después del desayuno a una sobrevivencia la cantidad de glucemia. O sea, hay trastornos en inyectarse insulina, saber cuánto se inyecta, porque si te inyectas demasiado te vas para el otro lado. Y sí, si baja menos de 50 miligramos por decilitro la glucosa en sangre, el sistema nervioso dice que se flaco, tengo que comer, que dice la neurona. Y entonces se van para allá. Hay que tener mucho cuidado. Así que tiene que ser muy habilidoso la persona que se inyecte solo. No pueden dejar a un viejito inyectarse solo, porque no ve, porque se equivoca, porque no ve la jeringa. No pueden. Tiene que haber una persona que lo ayude. A la persona mayor ya está, digamos, entrenada. A eso les digo. Diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, por otro lado, hay una combinación de 2 problemas. Como les dije antes, primero puede haber insulina, pero el páncreas se puede deteriorar lentamente o puede estar deteriorado en el momento que desarrolla la enfermedad y puede secretar menos insulina, pero lo cierto es que se ha detectado una baja eficacia de la acción de la insulina sobre los órganos periféricos, con lo cual hay mucha glucosa en sangre. ¿Sí? No hay una deficiencia absoluta, sino relativa de insulina o falta de acción. ¿Está claro hasta acá? ¿Se dan cuenta de eso? El 90% de la población tiene este tipo de enfermedad, aquellos que la padecen, ¿verdad? No el 10% como veíamos antes. Y son pacientes adultos, mayores de 45 o 50 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y sobrepeso, muchos de ellos. ¿Está claro hasta acá? Bueno, cuando veo el páncreas, que van a ver ustedes arriba, sí, en el cuarto, cuando hagamos el práctico hoy, voy a agregar un preparado histológico del páncreas de diabetes tipo 2. No voy a ver el de la izquierda, sino el de la derecha. El de la derecha voy a ver que algunos islotes están más grandes, están como hipertróficos, y otros islotes están más pequeños. ¿Por qué? Porque este paciente lo que tiene es que cuando la glucosa aumenta en sangre y la insulina no tiene eficacia, cada vez que come sigue aumentando más la glucosa en sangre. Entonces, ¿qué hace el páncreas? El páncreas libera insulina cada vez que detecta glucosa y no tiene a nadie, tiene un receptor Bluetooth de glucosa, que entra sola la glucosa. Entonces, ¿el páncreas qué hace? Detecta glucosa, libera insulina. Detecta glucosa, libera insulina. Y llega un momento que tiene una insulinemia en sangre, porque además de tener una hiperglucemia, encima tiene una hiperinsulinemia. Si ustedes se acuerdan de bioquímica o de fisiología, la célula beta del páncreas almacena la insulina en vesícula y después la libera. Quiere decir que en algún momento, si yo le estoy exigiendo a la célula beta del páncreas que haga eso, se va a quedar sin reserva, porque lo va a producir, pero se va a quedar con menos reservas cada vez. O sea que ahí, ahora te escucho, el páncreas también está sufriendo cierto déficit funcional y puede liberar menos insulina con el tiempo. Al principio hay una hiperinsulinemia. Sí. Eso es lo que hace. La hiperinsulinemia genera una hipertrofia del páncreas al principio. Por eso ustedes van a ver que en los islotes del Langerhans algunos son enormes así y otros son más pequeños.
tengo dos blancos contra la célula beta. Primero, que le estoy exigiendo que secrete más porque hay mucha glucosa y poca insulina. Y si bien hay mucha insulina, la insulina no está ejerciendo la acción debida de los órganos periféricos. Segundo, que le estoy presionando a la célula beta hasta que muera. Por eso son más pequeños algunos y están atróficas las células beta. No lo vimos, ahí está la tipo 1. La tipo 1 no tiene sustancia amiloide. No tiene sustancia amiloide. Ay, se abraza la chica. No soy. El amor es así. A ver, entonces primero tenemos una hipertrofia y después se sigue una atrofia. en el páncreas del diabético tipo 2 tengo una hipertrofia porque la célula dice, chiste, me está exigiendo, estoy liberando todo, voy a aumentar mi cantidad de organelas para sintetizar más vesículas, más Golgi y demás para mantener listas las vesículas con proteína. Entonces van a aumentar el tamaño. No obstante, otras con el tiempo va a secretar tanta insulina que además de insulina secreta este péptido de la secreción de la insulina, que esta sustancia llama sustancia amiloide y comprime la célula beta. Entonces, al principio voy a tener hipertrofia y voy a tener hiperglucemia, hiperinsulinemia. Y después con el tiempo, porque esto tarda muchos años, 10, 15 años, voy a tener por ahí algunos hipertróficos, otros más atróficos, con déficit de insulina. ¿Por qué? Porque se están atrofiando las células beta, las estoy perdiendo. Y hay un daño sobre el páncreas. Una pregunta, ¿puede ser que también viste que el año pasado habíamos visto que como habíamos posicionado que las beta eran como un 80% más? ¿Puede ser que como se desarrollen años también llega a aumentar el número de células beta más todavía? Que la célula beta no prolifera. Es una de las glándulas endócrinas, son esas que son estables. No tienen un índice de proliferación como la célula de la sangre, como la célula del tubo digestivo. No puedo apelar a la proliferación, por eso es hipertrofia. Hay algunas que tienen el ciclo celular parado. No es que aumenta el número de células. Lo que estoy viendo... Sí, pero no es el caso de la célula beta porque son órganos que no están dispuestos a soportar el ciclo. No está antiguo el ciclo celular, están en P0. ¿Sí? Pero mirá lo que pasa acá, a la izquierda. Ahora te explico. La relación también del aumento de la mielina actúa sobre la célula beta pancreática para que tenga su actividad. Es lo que dije. La mielina es como la amiloide, es esa sustancia rosada que ves ahí. Se secreta cada vez que se secreta insulina. Lo que pasa es que debería ir a la sangre. Pero como es una sustancia que se pegotea y precipita en grandes cantidades, una proteína, se secreta cerca de los capilares fenestrados, en el espacio extracelular. Y la célula beta está acá. Entonces la mielina la rodea, la comprime y la se van a acordar de eso en el examen. Miren acá, este es un diabético tipo 1, el que tengo a mi izquierda, que lo que tiene es una insulinitis. Ojo, no es una inflamación aguda. Insulinitis es un aumento de los linfocitos autorreactivos, linfocitos que no reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad como célula propia y tienden a generar perforinas y destruirla la célula. Eso se llama insulinitis, diabetes tipo 1. ¿Se acuerdan que había dos causales? Lo que se llama autoinmune. De los autoinmunes abrimos dos abanicos. Uno donde el linfocito T es autorreactivo y no reconoce la célula como propia y la destruye él mismo, ocupándose a través del linfocito killer. Y es esta imagen, la insulinitis, ves que la van destruyendo la célula, no me va quedando islote directamente. ¿Vale? Tampoco hay glucagón, no lo necesito, pero tampoco hay. Y el otro tema es que, por ejemplo, en algunos pacientes de diabetes tipo 1, algunas enzimas dentro, proteínas dentro de la célula, o la propia insulina, o el propio receptor de glucosa, generan autoanticuerpos. Quiere decir, son informados al sistema inmunológico como antígenos. Y entonces el linfocito B, plasmocito, produce anticuerpos contra algunas enzimas intracelulares o algunas de la periferia de la célula y las destruye. O sea, doble, pero el mecanismo
o produzco anticuerpos contra algún determinante de la célula y la destruyo, o le digo al linfocito killer T que vaya y la destruya directamente porque no la reconoce. Está claro que igual se destruyen. ¿Se entiende ese mecanismo? Esto es lo que estoy viendo. El que van a ver ustedes va a ser el de la derecha, donde voy a ver en el preparador histológico un páncreas prácticamente normal en su porción exógena. Y en la porción endógena voy a ver algunos islotes normales, otros hipertróficos y otros con sustancia anilina, con atrofia de las células beta o desaparición de las células beta por compresión. ¿Se entiende? Bien, hay una lista larga de otras formulaciones de distintos factores, son rarísimas esas, o que están asociadas a inflamación, o gen de la mutado el gen de la insulina, que es más raro eso que otra cosa, pero aparecen estos defectos genéticos que desarrollan la enfermedad de diabetes en personas de 40 años, que no deberían tener la diabetes 2, porque teóricamente la diabetes 2 aparece después de los 50 años con factores de riesgo. Pero supongamos varón, 40 años, jovencito todavía, sin factores de riesgo, deportista, ningún factor de riesgo, delgadito, sin embargo tiene una mutación del gen que a la larga, en su estadio prediabético, desencadena una diabetes a los 40 años. Se llama MODY en inglés, que se llama de la juventud. La Y es de ya, de juventud, de joven. Entonces la diabetes mellitus desarrollada en la juventud o observada en la juventud. ¿Está claro? Pero tiene muchos de estos trastornos mutacionales. No lo vamos a ver, pero sepan que existe. También existen endocrinopatías, también existen lesiones del páncreas por pancreatitis crónica, por cálculos. También existen lesiones que comprimen al islote por secundarias por fibrosis pancreática. O sea, existen numerosas enfermedades que pueden desencadenar secundariamente virus, citomegalovirus, rubiola, enfermedades inflamatorias o infecciosas que pueden desencadenar diabetes secundaria en los pacientes. Que pueden ser transitorias, algunas las puedo controlar, otras no. Por ejemplo, síndromes como el Prader-Willi, síndrome de Down, que es la trisomía del par 21, Klinefelter, hay un montón de síndromes, XXI, ¿no es cierto?, de síndromes que uno podría asociar fenómenos de alteraciones diabéticas. Y el último paso, la diabetes gestacional. Vuelvo a repetir que la paciente tiene mucha disponibilidad de glucosa y está en el límite cuando está embarazada. Quiere decir que hay que prestar atención porque tiene su diabetes al mínimo. No vamos a hablar de ella, nos llevaría todo un día. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? No. ¿Qué célula es esta? La beta del páncreas. Me comí una manzanita. O un churrasco, no sé, algo. Entonces, llegó la glucosa cuando se metabolizó en el tubo digestivo, llegó el monosacárido, la célula beta del páncreas. Entró por el GLUT2, que no necesita nada más que la glucosa. Entra la célula y la glucosa es un monosacárido que es un precursor de ATP, o no lo utiliza la mitocondria para hacer ATP. La mitocondria hace ATP en la célula beta y inhibe con su ATP un transportador de potasio que tiene la célula en la membrana. El transportador de potasio, al inhibirse, se despolariza la membrana. Al despolarizarse la membrana, activa canales de calcio dependientes del voltaje de la despolarización. El calcio ingresa y hace que las vesículas se fusionen, como pasaba en la terminal nerviosa, pero en este caso es diferente, se fusionen y liberen la insulina. ¿Se dan cuenta? No se lo voy a tomar, pero para que entiendan. Porque cada vez me dicen, ¿cómo actúa la glucosa en la célula? Bueno, yo algunas cosas se las puedo decir y otras el fisiopatólogo. ¿Sí? Esto se lo puedo decir, que es más fácil. ¿Le gusta? Bueno, lindo cuadro. Bueno, esto también es fácil. Y esto se lo va a decir el fisiopatólogo y todos los demás que van a tratar esta enfermedad con ustedes. Es muy fácil. Piensen en las acciones de la insulina metabólica. Esto tiene que saberlo. ¿Cuáles son las acciones de insulina? Vamos a tomar los tres parámetros importantes, pero los demás no necesitan muchos transportadores, pero sí el tejido adiposo, el músculo escleroesquelético y el hígado. Cuando llega a estos órganos la insulina, ¿qué hace? En el tejido adiposo, la insulina aumenta la glicogénesis. Quiere decir que si yo como mucho
Entonces, produce la síntesis de lípidos, aumenta la síntesis de lípidos. Entonces, el tejido adiposo queda así, y yo inyecto insulina, pues tiene un tejido adiposo un poquito más importante, está almacenando energía. Aumenta la captación de glucosa, aumenta la lipogenia y disminuye la lipólisis. Y quiere decir que no libero ácidos grasos libres, no achico el tejido adiposo, lo agrando, almaceno. ¿Está claro? ¿Sí? Aumenta la síntesis de lípidos en el tejido adiposo porque aumenta la captación de glucosa. La insulina en el músculo estriado esquelético. Normalmente, ustedes después se tienen que acordar qué pasa si no hay insulina o qué pasa si hay un defecto en el receptor. Estamos hablando de la normalidad. ¿Qué hace en el músculo estriado esquelético? También aumenta la captación de glucosa. En todos estos órganos aumenta la captación de glucosa si hay insulina, porque son las que sintetizan los transportadores, pero tienen otras actividades. En el músculo y en el hígado tienen otras actividades. La insulina aumenta la captación de glucosa. Si hay mucha glucosa en el músculo, ¿qué me voy a hacer ejercicio para bajarla? No. El músculo suele almacenarla en forma de glucógeno para después. Entonces aumenta la síntesis de glucógeno. Pero también hay una vía metabólica por la insulina que activa la vía MAP quinasa o la vía de la CPK, AKT, que es una vía metabólica donde sintetiza proteínas, donde no hace degradación de proteínas, la sintetiza, no voy a tener más disponibilidad de proteínas dentro de la célula. Aumenta la síntesis de proteínas. ¿Está claro hasta acá? Efecto de la insulina sobre el músculo estriado esquelético. Efecto de la insulina sobre el hígado. Disminuye la gluconeogénesis, quiere decir la formación de glucosa a partir de otros elementos que no sean los precursores de la glucosa. Entonces, ¿por qué la disminuye? Porque hay glucosa y hay insulina, y no la necesito. Van a ver que cuando hay glucosa y no hay insulina, el hígado comienza a hacer gluconeogénesis, que es decir, formar a partir de elementos básicos que recibe glucosa porque interpreta que los órganos no la tienen y él tampoco, y necesita sintetizar glucosa nueva a la sangre. Y eso aumenta el nivel de glucosa que tiene el paciente, lo lleva al techo. ¿Se entiende? O sea, el hígado no entiende eso, lo que le está pasando. Él hace lo que el estímulo requiere que haga metabólicamente. Entonces, ¿aumenta la síntesis de glucógeno? Y sí, normalmente estamos hablando, ¿no es cierto? Y aumenta la lipogenia. El hígado produce lipoproteínas de baja densidad. Recibe ácido graso, glucosa y puede producir VLDL, que la libera para que los órganos aprovechen los lípidos. ¿Se entiende hasta acá? Eso normalmente. Bien. ¿Cómo actúa la insulina en estos tres órganos? La insulina en estos tres órganos actúa de forma similar. Tiene un receptor que es dimérico, ahí lo tenemos, ¿lo ven ahí? Se engancha al receptor y lo activa. Activa proteínas, no importa, ¿qué receptores? Esto lo va a preguntar a la fisiopatóloga. Pero miren, cuando lo activa y lo fosforila, se autofosforila, pues son de esos receptores que cuando reciben el ligando se autofosforilan entre sí. Y cuando la P de fosforilación se activa y cambia la historia. ¿A quién activa? A tres vías. La vía MAP quinasa, de este lado, la vía de la fosfoinositol 3 quinasa, de este lado, y la AKT, que es secundaria de la fosfoinositol. No importa, activa vías para la síntesis, aumentar la síntesis de proteínas. Dijimos que normalmente la insulina afecta la síntesis de proteínas, aumenta la síntesis de glucógeno, de lípidos, de proteínas, descenso de la lipólisis, depende de qué órgano, ¿no? El crecimiento y la diferenciación celular. Tengo más proteínas, más crezco, más me diferencio. Cualquiera de los tres órganos tiene ese tipo de función de estas vías. Si la insulina se pega correctamente a los receptores, se fosforila. ¿Sí? Bien. ¿Qué más hace? Y tiene una vía secundaria la insulina, que no es menos importante, al contrario, resultan también de las más importantes, es que por la vía secundaria comienza la síntesis de transportadores de glucosa, los GLUT4, que los colocan en la membrana. Y se ven, vino glucosa. ¿Cuánto te como? Te como 10.000 transcargas de glucosa para que entre la glucosa. ¿Se entiende lo que es la insulina? No es una sola cosa, sino que está actuando sobre el metabolismo de las proteínas, de los lípidos y de los azúcares. Por eso es una enfermedad metabólica, una alteración de estos tres elementos metabólicos. ¿Se entiende o no?
fisiológico y arquitectural normal, le voy a decir qué puede hacer, ustedes lo van a analizar de forma patológica si falla alguno de estos sistemas. No es tan difícil, pero lo importante es que ustedes lo analicen así. Claro, si yo agarro el libro de Robbins y empiezo a leer diabetes, no, me impacto, porque lo que me está diciendo no es que no lo pueda analizar, es que lleva mucho tiempo analizarlo. Yo puedo facilitarles ese tiempo, pero ese es el modo de trabajar, de crecimiento. Les puedo dar un ejemplo y ustedes lo demás lo pueden asociar. ¿Se entiende o no esto? Así lo tienen que analizar, chicos. Y tienen que sumar esto con lo que le está pasando a la célula beta, con lo que le pasa con la glucosa al paciente que está nadando y no está aprovechando esta situación normal. El paciente entonces, el mecanismo de la insulina, más íntimamente dice que la unión de la insulina a su receptor activa lo que se llama IRS1, elementos responsables 1, que son los que favorecen el nivel de aminoácido tirosina. Esto pasa normalmente y en lo que vimos antes, aumenta el depósito de glucógeno, la lipogénesis en el tejido adiposo, la síntesis de proteína en el tejido, en el músculo esquelético. Pero miren qué pasa si falla esa respuesta. Bueno, aumenta la síntesis de los receptores GLUT, es lo que estábamos diciendo. Miren qué pasa si la insulina, en vez de pegarse, ¿lo dice acá o me lo pasé? En vez de pegarse, bueno, se los digo yo y después lo ven en otra diapositiva. ¿Qué? Porque ahora miren qué es lo que pasa en diabetes tipo 1 y tipo 2, pero después en el tipo 2 es lo que cuesta. ¿Qué es lo que pasa si en lugar de hacer la vía normal, la insulina se pega pero tiene saturado la tirosina? ¿Sí? Lo tiene saturado por otro elemento que está trabajando, que son los ácidos grasos libres. Después vemos cómo llevar los ácidos grasos libres a los tejidos periféricos. Realmente los ácidos grasos pasan a la membrana. ¿Por qué? Porque ellos difunden a través de la membrana. ¿Y cuándo tengo ácidos grasos libres en gran cantidad? Cuando la insulina no está produciendo lipogénesis en el tejido adiposo, el tejido adiposo dice, ¿no está la insulina? Yo hago lipólisis y libero ácidos grasos. Entonces libera ácidos grasos y los ácidos grasos vamos por toda la dice, ¿dónde voy? Se meten donde puedan transitar. Hígado, músculo esquelético, ¿sí? Y cuando están los ácidos grasos libres son un veneno para esta enfermedad. Son un daño. ¿Pero por qué? Porque saturan este receptor y hacen que se fosforile a través del receptor, se pegan al receptor y en lugar de hacer esta vía, saturan la beta y se fosforila el aminoácido serina, ¿sí? O serina, trionina. Y esos aminoácidos van por otro lado, no ponen el transportador de glucosa. Y por eso dice que es un defecto del receptor. Un defecto del receptor, obviamente, el defecto no es del receptor solamente, porque no es que esté mutado el receptor, puede ocurrir que esté mutado el receptor. El defecto es que el paciente tiene un síndrome, una alteración metabólica que le puedo mover, esto es el síndrome metabólico, que genera resistencia a la insulina. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo vamos a ver dentro de un ratito. Muy bien. Patogenia de la diabetes tipo 1. Dijimos que en la patogenia de la diabetes tipo 1 hay factores de riesgo. Y hay los que se saben y los que son idiopáticos, los que no se saben. Los que se saben dicen que hay predisposición genética, pero en la 2 hay más del doble que de la 1 de predisposición genética, porque es poligénica la 2. Esto dice que hay predisposición genética de algunos genes relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA1. Factores ambientales, infección por virus, algunos hablan de que los virus se mimetizan con las proteínas de superficie de la célula beta del páncreas y la creen que es, digamos, patológica, digamos, los virus. Nosotros tenemos un sistema inmunológico contra los virus, pero algunos virus tienen proteínas semejantes a algunas proteínas de la célula. Lo sabemos por el COVID y lo sabemos por el HIV. Entonces, esa mimetización molecular, parecida pero no idéntica, hace que el sistema inmunológico que no esté adecuado la reconozca como impropia esa célula y no como propia del organismo humano. ¿Sí? Eso te lo va a explicar la gente que hace inmunología. Pero les estoy
diciendo a grandes rasgos los factores ambientales, como un virus, cómo puede influenciar un factor de riesgo para desencadenar la diabetes tipo 1. El mecanismo es autoinmune, ya lo saben, es la destrucción de las células beta, desde el nacimiento o de los primeros años de vida hasta la juventud, y puede desencadenarse a los 5 años, 10 años, 15 y 20, no más, porque después considerada de otro tipo. Y obviamente tiene que ver si el páncreas está sano en el momento de que reciba toda esta información, o el páncreas ya tiene algún defecto en las proteínas de membrana que generen o desencadenen este daño. Entonces, como ven, eso es importante. Y miren el cuadrito, se ve bárbaro el cuadrito. Estos son los años de edad del niño abajo. Y arriba tengo la masa de células beta. ¿Cómo se modifica la masa de células beta a medida que el niño crece? No va a tener ninguna sintomatología hasta que no llegue a la adolescencia, donde la masa de las células beta disminuye progresivamente y se establece la enfermedad diabética. Va a haber una disminución progresiva de esas células por autoinmunidad, por destrucción de las células beta, hasta que en algún momento no es capaz la glucosa de entrar a los tejidos porque no tiene nada de insulina y se desencadena la enfermedad en forma brusca. Prácticamente se hace diagnóstico rápido. ¿Se entiende? Pero tiene que pasar 10, 5 o 15 años. Depende del daño que tenga el páncreas o del efecto autoinmune. Esto lo tomé de un libro en inglés que me gustó mucho, que es La predisposición genética, que tiene que ver con los genes ligados al HLA, complejo mayor de histocompatibilidad, en estos locus. Ustedes saben que las glicoproteínas que forman el complejo mayor de histocompatibilidad son múltiples, y en cada uno de los, digamos, padres se combina para formar un diseño diferente para cada uno de nosotros, que está genéticamente determinado. Bueno, la alteración de esas proteínas y de esos genes en los locus respectivos del gen puede provocar que ya esté dañada o que tenga cierta labilidad la proteína del páncreas para ser reconocida por el sistema inmunológico como extraña. ¿Se entiende? La respuesta inmune a veces con los virus, con infecciones virales, algunos virus respiratorios, virus del tubo digestivo, pueden mimetizarse molecularmente con proteínas de la superficie del páncreas o el interior del páncreas, para ser el blanco perfecto, para ser destruida por fenómenos autoinmunes. Ese ataque autoinmune destruye las células beta y tenemos la enfermedad de diabetes tipo 1. Y acá tenemos una insulinitis. Todos esos chiquititos son linfocitos killer que están atacando a la célula beta, que es la a la cual ¿sí? tiene la debilidad o tiene la falta de reconocimiento específicamente. Diabetes tipo 1, y lo leen después si quieren, fíjense, tiene una insulinitis infiltrada por linfocitos del páncreas, de los islotes, la expresión del HL1 es aberrante, se le puede hacer molecularmente, lo quiero estudiar, a ver si hay una expresión aberrante del complejo mayor de histocompatibilidad. Igual no puedo hacer nada, sería un complejo aberrante, pero es una de las, puedo definir una causa, pago mucho para ver si tiene una alteración del complejo de histocompatibilidad. Puedo tener la destrucción completa de las células por el killer o puedo tener la destrucción por autoanticuerpos, como les dije antes, el plasmocito, linfocito B, no reconoce algún antígeno dentro de la célula afuera, en la periferia, y provoca anticuerpos, complejo antígeno-anticuerpo, destrucción de las células, fagocitosis por el macrófago. ¿Cómo lo hago? Presencia de autoanticuerpo dirigido contra, ¿cuál es el que más se conoce? La enzima GADA. GADA es una enzima que es la glutamato de carboxilasa, que está dentro de la célula beta del páncreas, en sus procesos metabólicos. Es muy conocida porque uno pide en el laboratorio que quiere saber si hay anticuerpos contra GADA. Entonces usted cuando lee un examen de un paciente que quieren investigar si tiene diabetes tipo 1, le ponen anticuerpos contra GADA. ¿Qué será esto? Dicen ustedes. Bueno, alguna vez Inés me dijo que existían los anticuerpos contra GADA, ¿sí? Bueno, puede ser contra la propia insulina, contra algún tipo de digamos, de gangliósidos, que son glicoproteínas especiales de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan que tenían glicoproteína en su constitución de la membrana plasmática? Son lípidos complejos en un 5% y lamentablemente esos a veces están alterados y son no reconocidos.
El tratamiento inmunosupresor en roedores o en animales de experimentación funciona. Pero ¿qué pasamos si le sacamos la inmunidad a un chico que es joven? Hacemos tendencia a que tenga infecciones, a que tenga abscesos, a que la disminución de la inmunidad puede ser grave en estos pacientes. Así que hay que tener cuidado cómo lo vamos a tratar. Mejor darle insulina, ponerle una bomba de insulina y listo. Y no alterar la inmunidad del paciente. Y los factores ambientales que recién vimos son esos. Diabetes tipo 2, patogenia. La diabetes tipo 2 es lo que dijimos antes, atacaba de esa manera, ¿no es cierto? Hay una predisposición genética más del doble que lo habitual, más del doble, que es la diabetes tipo 1. Factores ambientales, todos los que quieras, hipertensión, tabaquismo, obesidad, son muchos, hipertensión, tabaquismo, obesidad, son grandes factores de riesgos ambientales. Mecanismo de disfunción de la célula beta, y bueno, puede estar alterada, como les dije de entrada, pero puede tener un estadio prediabético el paciente. Asociación entre la resistencia a la insulina y la obesidad, hoy es un clásico. A cualquier, simposio que vayan ustedes y que sea de enfermedades metabólicas, la diabetes va a estar presente en general. Porque en general la obesidad va a estar de la mano con esta enfermedad. Chicas, las que están con el celular, ¿están estudiando? ¿Me están siguiendo o están contestando a la voz que están al fondo, digo yo? Porque están todo el día con el celular. Si tienen que contestar mensajes privados, las invito a ir afuera. Porque si no me están escuchando, no tiene sentido. ¿Sí? El que no tiene interés se va, a mí no me interesa. ¿Sí? Y si sabe para el examen, mejor. Si lo sabe, es otra historia. Esto es una clase importante. Diabetes es una clase importante. Yo me esfuerzo mucho para prepararla y me gustaría que me escuchen. Si están cansados, me piden un recreo. No hay apuro. ¿Sí? Porque estoy cansado, ven, en la clase fármaco es lógico. No sé qué hora es, pero podemos tener un recreo. No es que no me doy cuenta, tonta no soy. Pero bueno, espero. Son 12:30, empezamos hace una hora. Esperamos 15 minutos y después damos un recreo. Entonces, la asociación con la obesidad es importante y obviamente tiene que ver si el páncreas está dañado. Como ven ahí, el tejido adiposo es altamente vascularizado. Miren los vasos sanguíneos que tiene ahí. El tejido adiposo, normalmente que tenemos rodeando todos los tejidos, celular subcutáneo, es un tejido adiposo que responde a la insulina. Hace glicogénesis, hace glicólisis si no tengo insulina. Eso es como un balance. Pero el tejido adiposo el que uno no quiere aumentar, ¿sí? El tejido adiposo por debajo, ¿sí? De la zona mamaria, el abdominal, miren que hay gente que tiene esa panza así, que puede ser ascitis, líquido, pero puede ser que sea tejido adiposo abdominal. Ese es altamente reactivo. El tejido adiposo que llega a los intestinos o que rodea los intestinos y al hígado, ese genera grandes cantidades de lipólisis si no lo frenamos. Es altamente metabólico, mucho más metabólico, que un metabolismo mucho más veloz que el resto del tejido adiposo. Hay que tenerle respeto, por eso no hay que aumentar la panza. ¿Sí? Por eso todo el mundo la quiere bajar, por ese motivo. Porque el tejido adiposo, además, si no tengo insulina de producir ácidos grasos libres y en mayor cantidad, si aumento la proporción de tejido adiposo abdominal, entre medio de las vísceras o del hígado, que produce más ácidos grasos libres, el ácido graso libre es el hacedor, es el causante de no activar el aminoácido tirosina del receptor de insulina y de activar el aminoácido serina-treonina si ustedes grandes cantidades. El ácido graso libre es el malo de la película, ¿no? Para producir o desencadenar diabetes, ¿sí? Además de eso, el tejido adiposo, y sobre todo cuando tiene hiperactividad, como es el tejido adiposo altamente metabólico abdominal, que se mete entre las vísceras, secreta citocinas o citoquinas. Entre las citoquinas proinflamatorias que secreta el tejido adiposo tenemos la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Altamente proinflamatorio, ¿sí? Cuando menciona que es reactivo, ¿qué significa? ¿Se produce más? Se produce más. O sea, almacena más y se produce más. Por más que
genera ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres van al hígado y secretan más lipoproteínas. Los ácidos grasos, ¿y qué le dice al hígado? Digamos que haga más glucosa, porque hay poca glucosa, porque como no responde a la insulina, el hígado hace gluconeogénesis. ¿Y qué le dice? En realidad a los receptores de insulina. Los saturan o se van por la otra vía, fosforilar, endesteroidina, veronina. La fosforilar esa vía no sintetiza transportadores de glucosa, entonces hay más hiperglucemia. ¿Esa es la resistencia a la insulina? Esa es la resistencia a la insulina. Muy bien. La resistencia a la insulina por excelencia puede ser por mutación del receptor, y si sos flaquito, o puede ser por el aumento de ácidos grasos libres en pacientes donde se relaciona la diabetes tipo 2 con la obesidad, ¿sí? Y con el aumento de la grasa abdominal, porque es altamente proinflamatoria y lipolítica, cuando hay mucha. Esa es la resistencia a la insulina del síndrome metabólico. Y de la, por supuesto, de la obesidad. Sí. Dijiste que se secreta interleucina 6, ¿sí? 6 y factor de necrosis tumoral. Todas las interleucinas que secreta el tejido adiposo llaman adipoquinas. Hay algunas que son protectoras, como la adiponectina, y hay otras que son malas, como otras adipoquinas con respecto al centro de la sociedad. Pero lo vamos a ver cuando estudiemos obesidad, que es otro tema de otro módulo, donde vamos a ver por qué es conveniente ser delgado y no ser obeso. Pero bueno, es rico comer. En fin, el tejido adiposo produce adipoquinas, algunas preventivas, ¿sí? Que vamos a ver después, como la adiponectina, y otras que son, digamos, tóxicas, y secretan muchas citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo la más importante, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. Eso genera resistencia a la insulina, sobre todo los ácidos grasos libres, ácidos grasos libres, y sobre todo un estado proinflamatorio permanente, porque estamos obligando a este paciente que es obeso, vamos a ver cómo está influenciando la obesidad a la diabetes tipo 2, a que tenga resistencia a la insulina, ¿sí? Y no mutación del receptor nada más, sino que tenga resistencia, como está íntimamente asociada a la obesidad para las estadias de prediabetes y diabetes después definida. Y miren lo que le pasa al islote. Secreta normalmente insulina con una glucemia normal en algunos pacientes. Sin embargo, cuando el paciente tiene resistencia a la insulina, el islote se agranda, se hipertrofia, compensatoriamente eleva la cantidad de insulina que secreta y hay una hiperinsulinemia. No es gratis la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia actúa en contra de la célula beta y la puede destruir. O sea, hay una toxicidad por hiperinsulinemia también, quiere decir que no es gratis tener aumento de insulina. Nadie dosa insulina, en la actualidad en algunos laboratorios dosa insulina, porque a uno le quisiera saber si está secretando mucha insulina y tiene un síndrome prediabético dosando insulina, pero no es tan fácil el dosaje de esta hormona, porque está fluctuante que no es fácil. Una pregunta. Sí. También puede ser que, porque lo habíamos hablado en la tutoría y lo que pensamos es también por el hecho de ser proteica también tenga una vía médica corta y sea difícil. Por ser proteica disminuye la síntesis de proteína cuando no hay insulina. No, digo que como que tiene menos hipopiedad en este sentido. ¿Qué cosa? ¿La insulina? Claro, ¿En qué sentido? como que se libera solo. Ya se sabe cuánto vive la insulina en sangre. O sí, se sabe. O sea, se sabe y no es que no se sepa. O sea, yo no lo tengo fresco ahora porque no voy a ver cuánto vive la insulina. Pero ya se sabe y está calculado para que entre a todos los tejidos. El problema no es que se muera antes la vida media. Es muy raro que tenga una vida media corta la proteína. Como que tenga proteasas activadas que degradan la proteína. Y es un tema medio más raro, más complicado, pero está bien pensado. O sea, podríamos pensarlo. Lo que tenían que ir a buscar es cuánto vive la insulina en sangre y, digamos, qué relación tiene con la captación de los tejidos. Si hay resistencia a la insulina, por ahí se degrada más rápido después. Pero bueno, vive su propio límite. Sí, en teoría nosotros pedimos dosaje de insulina, pero nos dijeron que no la pidamos porque está caro. Está caro y no sirve demasiado. No sabe la insulina, porque vos haces diagnóstico de diabetes antes, o sea, no lo necesitas. ¿Y para qué querés saber si el paciente está hiperinsulinémico? Tenés ácidos grasos libres, tenés el aumento de la panza, ya le ves la panza, y si no es timpánico, si es mate puede ser agua, y si no puede ser líquido, nada
cuenta. O sea, tenés métodos, y eso que es caro la resonancia, pero tenés métodos de resolución, si el paciente es diabético solo con la clínica, o si es prediabético, como lo vimos recién. Lo que tiene que hacer el paciente es bajar de peso, hacer gimnasia 30 minutos por día, es comer menos y vas a ver cómo rápidamente resuelve si tiene prediabetes. Rápidamente, pero uno no lo cumple, porque no sabe de alimentación. Me como una tostadita porque seguro que no es lo mismo que el pan. Me como y no está quemada la tostada. Sí, no tiene las mismas propiedades que el pan. Bueno, para tener un cafecito, digo yo, cerrar esta parte. Predisposición genética múltiple. Aparentemente es pleiotrópica múltiple. La obesidad, miren a la derecha, es un entorno perjudicial para el desarrollo de la diabetes. La hipertensión arterial también, pero la obesidad pesa. Aunque alguno dice, está gordito, tiene un poquito de hipertensión, pero no tiene nada, anda bárbaro. A la larga eso perjudica, ¿sí? Pero la mamá era gordita y ella está gordita, a la larga perjudica, ¿sí? Esto de la obesidad tiene que ver con lo que dice la gente que si comes azúcar te causa diabetes, una cosa causa diabetes, con azúcar, el programa te causa obesidad y eso genera diabetes. Bueno, sí, el azúcar va, y si vos no tenés insulina, tenés ácido graso libre porque sos gordito, tenés resistencia a la insulina, estamos viendo el desarrollo de eso metabólicamente. La gente, es un dicho popular, si no comes azúcar, lo cierto es que comer azúcar no está mal, pero en proporciones adecuadas. Ustedes tienen la pirámide de la alimentación. No podemos sacar los hidratos de carbono de la pirámide, ni el azúcar, ni las harinas, ni el arroz, porque de hecho la proporción de la pirámide es superior para los hidratos de carbono, porque si no el sistema nervioso se siente que no tiene. Si le saco, tienen esas dietas cetogénicas, que le saco todo, le saco el pan, le saco el azúcar, le saco todo y al neurona es así. Deshidratada. La neurona no quiere ni vivir, el tipo está así, duerme todo el día. Y sí, pero eso no es vivir, porque eso de decir, pero bajaste de peso en una semana, ni pienso. No, ¿y cómo vivir? El dicho popular tiene que ver, pero vos estás estudiando ahora para ser médico y para decirle a la señora, no, usted tiene que tener una pirámide de alimentación adecuada, hacer ejercicio porque tiene que gastar lo que está comiendo, no decirle a la neurona morite tranquila, no, tenés que gastar. Pero bueno, somos así, ¿qué hicimos en 20 años, 2 años de pandemia? Estuvimos sentados en casa. ¿Qué hicimos? Algunos hacíamos gimnasia, otros no, otros sí, qué sé yo. Igual éramos muy sedentarios, ¿no? Esto de venir acá a la universidad nos hace movernos, aunque sea. Bueno, terminamos con esto porque veo que están todos medio inquietos con el celular y qué sé yo no miré el mío hoy, así que no, mentira. La obesidad es un entorno para la resistencia a la insulina, no es la única causa, pero es importante. Hay gorditos que no tienen resistencia a la insulina, no sabemos por qué. Porque tienen una suerte bárbara, porque el gordito que no tiene resistencia a la insulina es gordito todo. Pero por ahí en el abdomen tiene una gordura que no es importante. En cambio, aquellos que comen muchas grasas saturadas, carne de vaca y demás, es gordito solo en el abdomen, por ahí no en todo. Pero algo de coche, volver una masa así, pero va a seguir el infarto agudo del miocardio. A ver, entonces, hay hiperglucemia por alteración de los islotes, por inadecuada utilización, por resistencia a la insulina. La célula beta está cansada de liberar vesículas que ya no tiene, que no puede producir a cada rato, y termina atrofiándose la célula beta. Y entonces desencadena esta diabetes, que es la diabetes tipo 2. Pero vamos al cafecito. Tenemos el trabajo práctico, ¿a qué hora? 1:30. ¿Sí? A la 1 volvemos todos acá. Terminamos media hora de muchas cosas más. Seguimos la clase que viene y nos vamos al práctico después para que lleguen 2 menos 20 al cuarto medio. ¿Sí? Descansen un poquito, tomen el café, pasen al baño, vean el celular. Pero no me enojo, al contrario, vamos a ver si hay alguna pregunta más corta de los compañeros. ¿Sí? Una persona que tenga una diabetes, la investigación de la sistema.
que eran proteínas. La pancreatitis aguda puede generar activación, y la degradación que primero ocurre es el adipocito que está en el páncreas. Recuerda que el páncreas tiene muchos adipocitos. Luego vas a tener la lipasa que degrada los adipocitos y vas a tener lo que llaman necrosis grasa o citoesteatosclerosis en el paciente agudo. A ese paciente no va a tener diabetes en ese momento. Paciente que tiene pancreatitis crónica va a la diabetes. ¿Por qué? Porque la fibrosis residual del páncreas va a comprimir seguramente los islotes, pero es secundaria la lesión. Podría tener o no. Tenemos muchos islotes en el páncreas. Al tener una resección parcial del 90% del páncreas, y sobre todo la cola del páncreas, que tiene muchos islotes, cuerpo y cola tienen muchos islotes en el páncreas, cabeza tiene menos. Porque tenías un tumor de páncreas, el paciente secundariamente va a tener diabetes, y no es gordito. Con su karma del cáncer del páncreas va a tener una diabetes secundaria. Hay mucha gente que tiene diabetes secundaria, hay gente que está internada y tiene diabetes por infección, porque generalmente hay fenómenos de inducción de la diabetes por infección, que no es el tema de hoy, pero es un tema importante, muy importante. Vos tenés que controlar la diabetes, controlar la infección y el paciente por ahí mejora. No te olvides que las bacterias, chucu, se alimentan de la glucosa. Sí. Ahora te escucho. Dijiste que cuando tenemos diabetes tipo 2, Sí. se ocurre un acúmulo de grasa, pero no sería al contrario, al revés. No, yo dije que cuando tenemos diabetes tipo 2 generalmente tiene como fenómeno desencadenante la diabetes factores de riesgo como la adiposidad localizada, en este caso abdominal. O sea, secundariamente tendríamos... Si vos sos gordito, sobre todo con este tipo de obesidad abdominal, tenés resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina genera lo que se llama síndrome metabólico. Síndrome metabólico es un estadio prediabético, que podés ir a la diabetes 2 o quedar con síndrome metabólico hasta cierto punto. Lo peor que te puede pasar, el síndrome metabólico tiene como denominador común la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial y la diabetes, si la tuvieras. Pero lo peor que te puede pasar es encadenar la diabetes tipo 2. Vale, secundariamente tendríamos una pérdida de peso. ¿En el paciente? Sí. Si vos sos diabético tipo 2 con el tiempo vas a perder peso. Pero eso no ocurre en el paciente prediabético que tiene tratado de riesgo de desencadenar la diabetes. Estás hablando vos de una diabetes tipo 2 y de una diabetes de evolución, donde fue a la consulta, tuvo tratamiento, tiene polineuropatía, tiene macroangiopatía, microangiopatía, defectos en el riñón, tiene polineuropatía, o sea, tiene complicaciones crónicas que todavía no las hablamos, y ya te tiene que ir al médico, porque si no va al médico, baja de peso y por ahí baja la parte abdominal. Una vez que está instalada de diabetes, digamos, la diabetes no es una situación exclusiva de la resistencia a la insulina por la grasa abdominal. Si vos bajas de peso, por ahí la condición persiste, por ahí mejora sola. Pero las complicaciones que tuviste en 20 años... Sí, ya se puede. No sé, pero se complica. Es un infarto de miocardio, acelera la placa de ateroma, la formación de la placa de ateroma, la acelera grandemente, porque ahora vamos a ver qué son los AGE, para qué sirven, por qué se pegan, dónde se pegan. O sea, hay un montón de complicaciones que no puedes evitar en el paciente por más que bajó la grasa abdominal. Todo tiene que ver con el tiempo. Puede decir que satura los receptores, insulina la manera, Es que los receptores sí se saturan. Ok, entonces si se saturan los receptores... Y tengo ácidos grasos libres, se activan los de serina-teolina. Ok, entonces, porque yo en saturos yo no abro los canales de glucosa conscientes. Una vez que... ¿Por qué? Porque la insulina siempre en la célula. Ah, ¿qué célula? Sí. No, pero esos canales no se sintetizan. Ah, entonces eso, no No se sintetizan. Ok, entonces... Y no entra la glucosa. Porque no tengo todos los días 10 canales. Exacto, entonces... Se me acaban y tengo que sintetizarlos. Y por eso tengo la introducción. Exactamente. Bueno, a ver. El tejido... ¿Cómo que cosa? No, recibí mamá. Yo sé que es pobre. Vamos, dale. Mi mamá es pero es complicado, no hace dieta. La vamos a traer acá a tu mamá, que escuche nuestra clase de así. Yo estoy
A ver, ¿cómo está el plan? ¿Mamá trabaja? No. Hay que ponerla a la luz. No, ¿qué pasa? No quiere trabajar. No trabaja, no trabaja. ¿Está en Brasil? Sí. ¿Qué pasa? La médica pasó. Su papá con le da de comer con mucho brigadeiro. El día que me trajeron una caja de brigadeiro casi me desmayo. ¿En serio? Te juro, más. No, ¿qué me va a gustar? Muy dulce. No puedo creerlo, dulce. Estaba malita porque era más dulce. Me comí un pedacito así casi me desmayo. Y digo, no quiero ser diabética. Es increíble. Lo dulce que es. Es como decir dulce de leche, mi amor. Si yo me como un paquete de dulce, un coso de dulce de leche, me desmayo. Vos me como una cucharita, pero el brigadeiro me trajeron 6. Yo comí un pedacito, ¿dónde me traigo el brigadeiro? Yo comí un pedacito, dice, ¿qué tiene adentro? Cuando vi todo lo que tiene adentro, tiene... Es el dulce característico de ese, como decir, dulce de leche de la Argentina. Es el dulce de leche argentino. Pero es azúcar, posiblemente pesada que tiene 200 kilos de azúcar. Y se lo chupan en un brigadeiro. Consiguiendo lo que hace para ello, y se lo chupan. Pero me encanta que se lo traen un poquito. Bueno, ¿qué me toca? La médica pasó 10 unidades de insulina por día porque ella tomaba medicación y está haciendo un experimento. Pero la glucosa de ella no va desde 140 a todos los días. Y ella está sentindo muito frio. Pero no tiene médico que la trate. Está no médico. ¿Pero es que le está dando insulina? Sí, pasa 10 unidades. 10 unidades Y el potasio no lo tiene bajo. Tipo, ella nunca tomó insulina. Tomamos, la hipopotasemia que hace lesiones cardiovasculares. No, escúchame, perdóname, tu mamá es muy joven para tomar insulina. La insulina que tiene una diabetes tipo 2 se da cuando está deshidratada, cuando tiene, no sé, deshidratación profusa, un coma hipermolar, ese tipo de cosas. Tiene 800, 1200 miligramos de insulina, no la puede controlar, de azúcar, no lo puede controlar, y entonces la orina se filtra por el riñón, la glucosa se filtra por el riñón y genera un fenómeno osmótico. Esta hiperosmosis arrastra agua y deshidrata al paciente, deshidrata el sistema nervioso, deshidrata al paciente totalmente. En esos casos se lo interna al paciente, se lo hidrata, se lo tranquiliza y se le empieza a dar insulina. Y poder tomar 2 o 3 meses de insulina. Hasta que después, si podés hacer dieta, si podés ir a caminar y tomar fenotronina o incasida, que son los antibióticos orales, que eso es lo que genera o facilita, por ejemplo, la sensibilidad del receptor en la glicasida o en el caso de la metformina, que facilita la entrada de la glucosa para la síntesis de insulina. Está mal tratada, está mal tratada y con la insulina no va a lograr mejorar el estado. Porque cada vez va a necesitar más insulina. La insulina le genera una hiperinsulinemia. Y de su c'è un montone. 10 unidades. Ya pasó 10 Y va de 10 unidades depende de cómo siga. Si no la vaca le van a seguir dando más. Entonces eso le va porque está totalmente descontrolada. Perdóname que te lo diga. Pero no le podés dar, o sea, le podés dar el fenómeno de emergencia. Está deshidratada. Ella está deshidratada. ¿Por qué le bueno, tenés que llevarlo a un diabetólogo, que sepa mucho, un buen diabetólogo, debe haber en Brasil. Pero Ustedes son de San Pablo. No, bueno, pero debe haber un especialista. Y no traer acá y buscar un especialista de diabetes que le contó. El día que la trae acá, la saca bastante bien. La pregunta es, ¿ella continúa tomando la insulina o parar y hacer dieta y ejercicio? Pero ella hace dieta y ejercicio. No hace, por eso que yo estoy... ¿Cuánto tiene de glucosa? Pasa por los días de 240. ¿Cuánto? 240. 240 miligramos. Está altísima, pero está altísima, pero no para que le tome insulina. Para mi gusto, la insulina solamente en los centrones hiperosmolares deshidratados. ¿Esto se sigue grabando o se De 800 a 1200. ¿Esto se sigue grabando o lo cortó? Deberías tratar con un diabético, donde haga un examen general. ¿Ella tiene sobrepeso? Sí. Bueno, entonces lo primero que tiene que hacer es bajar de peso, mi amor. Cuando empiece a bajar de peso, hacer una dieta regular. Hace falta ir al gimnasio y pagar fortunas en el gimnasio. Hace falta caminar, correr un poco, ir con algunas amigas a correr, regular la alimentación. Con un 10%
si vos no le pones un profesional que la está tratando, ella no se va a controlar. Ella va a hacer lo que quiere, y porque más que sea la hija, o por más que le cuentes o le hagas escuchar el video, o que ella se va a la tranquilidad. No, ella va a seguir comiendo, va a seguir teniendo una etapa sedentaria. Hay que tener un cambio de mentalidad. El diabético tiene un cambio de mentalidad. Igual que el obeso, que siempre viene con cambio de mentalidad. O sea, hacer otra cosa. Terapia ocupacional. Hacer otra cosa que te interese. Sí, piano, dijo que era muy difícil tratar la enfermedad porque a veces empiezan el tratamiento Y lo dejan. Es muy difícil. Y el diabético tipo 1 lo tiene que hacer. Imagínate, el joven se come un pedazo de pizza y el joven lo entiende mejor porque puede hacer deporte. Pero el diabético tipo 2 que no tiene ganas de hacer deporte, que no tiene ganas de ir a hacer lo mismo que él, que tan bonito que es y no puede ir al gimnasio con palo de frío. Ahora vamos a ver la de Hice deporte toda mi vida, nunca tiene presión y todo, no puedo subir de peso. ¿Qué para qué crees? ¿Querés subir de peso? Algo, no, peso 70 kilos hace como 6 años. Muy nervioso. Se te nota. Tienes un temperamento muy, ¿no es cierto? Puede ser. Muy así temeroso, nervioso. Y cambia un poco. Estoy en proceso. Claro, que los que somos tranquilos y comemos tranquilos. Por eso, pero, viste, es la mentalidad. Él es muy nervioso y entonces el nervio no asimila nada de lo que come. Yo tengo una convenio, no entiendo. ¿Qué pasa con los opositores que los amenazan con los No, que los aminoácidos libres lo que activan son los receptores espinacas porque están saturados de tirosina, que es demostró por cuando se pega la insulina se satura los de tirosina y se activan los ácidos grasos libres de la insulina. Y pues yo les di para leer de fisiopatología, si quieren, porque eso escapa un poco a lo de patología, porque si no, tengo que dar la fisiopatología. Es bioquímica y fisiopatología. Les di para leer todos. Sí, la insulina no se puede. Lo guarda que esto no, claro, guarda que esto no está activada, porque esta liga no hace, no induce la Esto provoca la de exactamente. Esa es la mejor. Tengo un montón de artículos que muy grande, la vamos a dar. La aterosclerosis la vamos a dar, un video para la que se viene ahora, y la aterosclerosis es el depósito de líquidos que están glicosilados o no, o que están oxidados en la íntima de los vasos, y eso disminuye el diabetes. Todo el mundo puede tener aterosclerosis, no significa que tengas diabetes. Se relaciona con la diabetes porque acelera la formación de la placa de ateroma en la diabetes porque los AG se pegan sobre los líquidos y tienen más facilidad para entrar al vaso. Los AG son los productos de degradación no enzimática de los azúcares. O sea, cuando vos tenés mucha azúcar en sangre, la glucosa se pega a las proteínas y se pega a los líquidos y se pega a este líquido, LDL o LDL, y le dice, entra simplemente al vaso. Y el vaso dice, no, no tengo un receptor de LDL, no te puedo agarrar. Sí, pero el macrófago lo fagocita y se va. Pero si vos tenés mucho líquido, el macrófago se satura, se rompe, produce inflamación y dice, ¿qué hago acá? Sí, pero por eso es complicado. La aterosclerosis es el depósito de los AG sobre el colágeno 4 y duplica las proteínas del colágeno 4. Esto lesiona el endotelio vascular, la disfunción endotelial, salen las proteínas plasmáticas y por el azúcar se pegan las proteínas plasmáticas y genera como una banda filófila sobre los capilares. Y eso, claro, esto te destruye. mañana Acá no, porque no voy a abrir. Esto ocurre en las lesiones, en los Buenas noches. Estoy comiendo y algo. a su vez acelera la formación de la placa ateroma de la arteria renal, si la tuviera la renal. Quiero el odontólogo que me tape esto, no puedo seguir comiendo aquí de todo. Bueno, No, no creo. se produce un radicalítico en el producto de... Hay mucha glucosa. La mitocondria capta la glucosa. El riñón no necesita transportadores porque los... ¿Qué hago? ¿5 o 10 menos? La mitocondria
mientras no se Son hace, juegos hace gigantescos mucho más grandes que ATP. explicarás, ¿no? Sí, y el ATP Pero lo que te vas a desarrollar son radicales libres, porque son radicales libres del oxígeno perdido. Los radicales libres destruyen el endotelio vascular y ahí tenés lesiones, destruyen el podocito y ahí tenés podocituria, pérdida del podocito en orina. una pregunta. Sí. Ah, sí. Ahora, hoy va a ganar por uno, a los dos o los dos. Es que el primero que tuvimos de todo fue uno. El segundo no tuvimos porque hubo problemas. No, el segundo no tuvimos. El tercero era el uno, pero no tuvimos. El cuarto tuvimos los dos juntos. Sí, y el de la vez pasada también. La vez pasada los dos juntos. Microbiología. Claro, que no micro Está bien, nos quedamos hoy todos. ¿Los dos? Ok. Sí, sí. Ya te digo, un grupo B macro, un grupo B micro, porque nos quedan dos clasecitas nada más. Sí. ¿Cuál es la profesión en La viscosidad puede generar hipertensión arterial. La hipertensión arterial genera shear stress, lesión endotelial. La disfunción endotelial genera la placa ateroma y la disfunción endotelial sumado a los ácidos perdidos, el aumento de glucosa, puede hacer que acelere la placa ateroma. Y tiende a generar viscosidad dentro de la viscosidad. Yo no sé por qué igual no, pero si entra el glóbulo rojo y lo que hace es viscosidad la hemoglobina del glóbulo rojo, yo creo que tiene que generar viscosidad. Es probable que tenga viscosidad. porque hay más moléculas? Y hay más moléculas, se pegan, hay proteínas, hay más pectina, pero bueno, habría que confirmarlo. Pero sí, igual se produce, tenemos un botón, disminuye el óxido nítrico, hay menos vasodilatación, aumenta la creatinina 1, hay más vasoconstricción. Para que tener hipertensión arterial con la diabetes tenés muchas cosas antes. Vomita. Tiene que dejar 12 horas que deje de vomitar y que no tome nada, 24 por lo menos, porque vuelva a hacer la ley. ¿Por qué no necesito tomar agua separada? Porque si la persona tiene 12 horas que no está tomando ninguna falta, de todo tipo de falta, no es normal que vomite si no toma medio vaso o medio litro de agua. Cuando vas a hacer una ecografía no tomas un litro de agua. Eso debería hacerlo, tener que, bueno, este es el cálculo que lo vamos a hacer. Bueno, vamos a terminar un poquito hasta la 1:30 y luego esos 10 minutitos también que se dispasan al llegar al laboratorio. Todos juntos en el laboratorio hoy, la mitad de macro o repasa macro conmigo y la mitad los mismos preparados de la clase pasada, salvo que agregamos el de páncreas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la patogenia de la diabetes tipo 2? Seguimos con esto. No existe prueba de que haya un mecanismo inmune en la diabetes tipo 2. Claramente estamos viendo que los factores genéticos son importantes y los factores metabólicos, alteración de secreción de insulina por la célula beta, como dijimos, lo estuvimos diciendo todo el tiempo, la resistencia a la insulina disminuye el número de receptores o altera la señalización de los receptores, con alteración en la síntesis de los translocadores GLUT que necesita para captar la glucosa, la obesidad, como vimos con la secreción de ácidos grasos libres. Lo vamos a ver más en profundidad esto a medida que avancemos con las complicaciones. Y la amilina, que es un péptido que les dije que se secreta junto a la insulina y que se deposita extracelular y provoca la pérdida de las células beta. Las comprime, ¿sí? Les genera anoxia, impide el pasaje de oxígeno desde los vasos. Bueno, la diabetes tipo 2, para resumir, tiene un mecanismo de insulinoresistencia con disminución asociado a las células beta y puede otros efectos sobre el aumento de la lipólisis con la liberación de esos ácidos grasos no esterificados que aumentan no solo la producción hepática de glucosa, sino disminuyen la síntesis del receptor en los órganos periféricos. Y acá tenemos la diabetes tipo 2, el mecanismo, la resistencia a la insulina, la disminución de la función de la célula beta. Fíjense que hacen los ácidos grasos en mecanismos de lipólisis, sobre todo los abdominales en un paciente que tiene un poquito más de obesidad. Hay muchos ácidos grasos libres, no solamente por la adiposidad abdominal,
También ocurre cuando no hay insulina, la insulina es lipogenética, y si no hay, el tejido adiposo hace lipólisis. Entonces los ácidos grasos libres migran al hígado, al músculo, y lleva la resistencia a la insulina. Estos ácidos grasos activan la vía de diacilglicerol, ¿se acuerdan que es un mediador, un señalizador en la membrana, que después se desprende de la membrana y que puede activar quinasas? Una de las quinasas que activa es la proteína quinasa C, que fosforila a los elementos responsables, pero ya no a los aminoácidos tirosina, sino a los aminoácidos serina. A través de este mecanismo, o del mecanismo que algunos de los compañeros dijeron, que se satura por la insulina, el receptor de tirosina, y de este mecanismo interno de la activación del diacilglicerol, activación entonces de la proteína quinasa C, y activa en lugar de tirosina los elementos responsables de serina-treonina. La triastasia impide la síntesis de los transportadores carrios de glucosa. ¿Sí? Bueno, seguramente esto se lo van a dar, ¿no es cierto? Esto genera resistencia a la entrada de resistencia a la insulina y impedimento de la entrada de glucosa. Bueno, acá tienen un poquito de la hipofunción de la célula beta. Recién mismo la resistencia a la insulina. ¿Por qué puede estar hipofuncionante la célula beta? Bueno, la mielina es uno de los causales, por ejemplo. Para vencer esa resistencia, la célula beta inicia un proceso que termina en el aumento de la masa, a hipertrofia, ¿se acuerdan de lo que dijimos? Produciendo mayor cantidad de insulina, hiperinsulinismo, que logra compensar en un tiempo. Vieron que hay un tiempo en el que logra compensar el defecto, sin embargo, no puede mantener entonces los niveles de glucosa normales, siempre aumenta más la glucosa por la resistencia a la insulina. La célula beta en ese entorno pierde la capacidad de mantenerse secretando la hiperinsulinemia compensatoria porque se agotan las vesículas con la insulina y se produce un déficit relativo de insulina, como vieron acá. Aparece entonces la resistencia a la insulina y los estados de hiperglucemia postprandiales que llevan al desencadenamiento de esta diabetes tipo 2. Como ven, está todo acá. Lo pueden asociar, lo pueden pensar y lo pueden ver. Y así se ve el páncreas del diabético tipo 2 después de 15 o 20 años de evolución, con la mielina comprimiendo las células beta con esta sustancia acidófila extracelular, recuerden que es extracelular y que produce compresión. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes tipo 1 y tipo 2? Con esto vamos a ir terminando para ir al gráfico. Las complicaciones más importantes son agudas y crónicas. Las más importantes para el diabético tipo 1 es la aguda, que es un problema serio si no lo controla. Para el diabético tipo 2 también, pero tiene por ahí accesoriamente la posibilidad de darse insulina el diabético tipo 2 cuando tiene la complicación aguda. Para el diabético, tanto 1 como 2, las complicaciones crónicas son terribles, porque le pueden llevar a mutilaciones, amputaciones, infarto de miocardio, ceguera y otras complicaciones como vamos a ver. Pero veamos las agudas. Una de las complicaciones más importantes que tiene el diabético tipo 1, que es la más importante de todas, es la cetoacidosis diabética. Un estado de acidosis metabólica que lo lleva a la cetoacidosis diabética. Y en el diabético tipo 2 tiene mucha. En realidad el diabético tipo 1, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué va la cetoacidosis? ¿Alguien sabe? Un poquito más específico. ¿Eh? ¿Por? La lipólisis. ¿Y entonces? Los ácidos grasos van al hígado y produce por vasoactivación. Entra la mitocondria se satura y produce también ácido láctico en glucólisis anaeróbica. Tiene un estado ácido y además se produce por beta-oxidación los llamados entonces cetoácidos, que son rarísimos y tienen un olor frutado bastante fuerte. Por eso el paciente tiene un aliento bastante fuerte, a frutal, a manzana verde, medio fuerte. Y además el paciente tiene una respiración dificultosa para eliminar la acidosis, el dióxido de carbono, que se llama corta y constante, se llama respiración de Kutzbaul, que eso lo vamos a ver ahora. Pero bueno, más o menos están rumbeados. El paciente diabético tipo 2 nunca puede hacer
crónicas, las más importantes son, las dos son importantes, pero la microangiopatía lleva a la discapacidad de estos órganos rápidamente, o a la alteración de estos órganos. Riñón, se llama nefropatía diabética, de las cuales nos vamos a ocupar la clase que viene porque hay muchas alteraciones vasculares por la diabetes. También vamos a hablar de placa de ateroma, cómo se forma, porque tiene mucho que ver con la diabetes. Neuropatía diabética, que tiene varios flancos, varios, digamos, sitios de acción, la diabetes en el nervio periférico. Y retinopatía diabética. La retina, prácticamente los pacientes quedan ciegos, una alteración importante, después vamos a ver por qué. Hay varias alteraciones en la retina, hay alteraciones en el ángulo de reabsorción del líquido del humor acuoso, puede tener glaucoma el paciente por diabetes y puede tener cataratas, o sea, opacificación del cristalino, porque el cristalino no tiene, digamos, no necesita de la insulina para incorporar glucosa y es osmóticamente activo, es una lente, entonces se hidrata, se llena de agua y el paciente, como es una lente transparente en las condiciones que está, cuando se llena de agua la lente se torna opaca, entonces tiene cataratas. Secundariamente son muchas las enfermedades que puede tener el paciente oculares. La pérdida de la visión es una de ellas cuando afecta a la retina, pero bueno, la retinopatía hay dos tipos, retinopatía que vamos a ver en un ratito, o mañana, la clase que viene. Y la macroangiopatía se habla de dos importantes, sobre todo la placa ateroma. La placa de ateroma acelera la formación de la placa que ya tenemos formada, porque la enfermedad llamada placa ateroma es una enfermedad de las arterias, exclusivamente de las arterias, no de los vasos, tampoco de los capilares, sino de las arterias que tienen tres capas, íntima, media y adventicia. Y es una enfermedad donde se deposita una placa fibrolipídica entre la íntima y la media y disminuye el diámetro luminal. Con lo cual sufren las arterias que tienen menor calibre, las renales, las cardíacas y cerebrales, o sea, las que irrigan al corazón, que son las coronales y las cerebrales. Por el diámetro que tienen estas células, estos vasos, a medida que crece la placa ateroma, disminuye su luz. Entonces son esos que ven ustedes que se hace el paciente, tiene un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque taponó una arteria del tronco basilar o la cerebral media. Y entonces tiene una pérdida de la función a nivel de la necrosis colicoactiva que tuvo su sistema nervioso por esta isquemia. O tiene una anulación de una necrosis isquémica del riñón por una obstrucción de la arteria renal. O tiene también una arteriolesclerosis del riñón, pero ya es una microangiopatía, que después vamos a ver cómo se produce arteriolesclerosis. O tiene el paciente un infarto agudo de miocardio, porque la coronaria epicárdica, digamos, disminuye la luz y tiene un infarto. Y tiene un déficit porque es reemplazado por tejido fibroso. Ya esas cosas las podemos relacionar con la clase que vimos antes. Inflamación, necrosis, o sea, es un tema que da para mucho. Es una enfermedad difícil. Por último, antes de irnos al práctico, vamos a ver este cuadro. Este cuadro nos habla de la diabetes tipo 1 y el desarrollo de la cetoacidosis diabética. Y nos dice que el déficit de insulina absoluto, ¿sí? Es raro que sea relativo, a veces el relativo es por estrés o infecciones como dijimos antes, pero eso es lo que genera disminución de la entrada de glucosa, si no le damos insulina al paciente, obviamente, a las células de los órganos periféricos. Eso genera un aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuál es la hormona que contrarregula? El glucagón. ¿Y qué efecto tiene el glucagón? Aumenta esto que se ve acá, ¿no es cierto? A la derecha, a la izquierda. Aumenta la glucogenólisis, o sea, el hígado tiene glucógeno o el tejido muscular, el glucógeno se degrada y libera glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa no entra en los tejidos y el organismo entiende que no tiene glucosa. Sin embargo, el paciente tiene mucha glucosa en sangre y no tiene insulina. Ese es el efecto. El órgano no lo entiende. Aumenta la proteólisis o proteólisis, se degradan las proteínas. El paciente tiene caquexia cuando se degrada una proteína. ¿Qué quiere decir caquexia? Tiene como un cansancio o alteraciones dramáticas. ¿Por qué? Porque las proteínas no son solo proteínas constitutivas. Por ejemplo, en el músculo hay proteínas que renuevan actina y miosina. Pero hay enzimas que son proteínas y se pueden degradar. Entonces, muchos de los procesos que son enzimáticos pueden alterarse por la degradación de las proteínas. Entonces aumenta la proteólisis, o sea, proteínas básicas que tienen los tejidos que se están destruyendo.
En cambio, la insulina aumenta la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan que lo dijimos hace un tiempito al principio de la clase? Aumenta la lipólisis. Sabemos que la insulina es lipogénica y esto genera aumento de ácidos grasos libres, la lipólisis. La lipólisis aumenta, los ácidos grasos son triacilgliceroles, ácidos grasos libres y glicerol. Este glicerol es un sustrato para la glucogenogénesis, o sea, la neoglucogénesis, perdón, la formación de glucógeno a partir de sustratos, pero también hay glucogenólisis y esto aumenta más a su vez la hiperglucemia. La hiperglucemia va a generar glucosuria, ahí estamos del otro lado, el paciente va a tener, si tiene mucha glucosa, glucosuria. Y eso va a producir aumento de arrastre de agua, la deshidratación del paciente por la diuresis osmótica que tiene el paciente. Osmótica porque la glucosa es osmóticamente activa, entonces atrae por ósmosis agua, es un soluto que atrae agua. Y aumenta el ácido láctico, ¿por qué? Porque en realidad no estamos haciendo glucólisis anaeróbica porque se está saturando la mitocondria. Y la mitocondria tiene mucho, pero dice, ¿qué hago? Y bueno, me voy a la anaerobiosis. Y tengo ácido láctico, que no difunde rápidamente de la célula y tiene acidosis metabólica el paciente. O sea, aumenta la acidosis y aumentan estructuras o digamos ácidos que se llaman cuerpos cetónicos en exceso. Estos ácidos dependen de esta cantidad de ácidos grasos libres que tiene el paciente. Y el paciente que no recibe insulina puede llegar rápidamente al coma cetoacidótico, al diabético tipo 1, en pocos días, en pocas horas a veces. Y tiene una respiración para liberar el dióxido de carbono de la acidosis, que es cortita, superficial. La respiración de Kussmaul con ese aliento frutado, el paciente está deshidratado, el paciente viene con ese aliento flaquito que no puede hablar, y ya le sienten el olorcito frutado, a internar esos pacientes, ¿sí? Porque hay que estabilizarlos a esos pacientes, hay que hidratarlos. Bueno, acá le está explicando por qué se produce la acidosis metabólica, si quieren lo leen, después esto lo agregué ahora a un poco para que entiendan por qué se produce un poco la acidosis metabólica o el exceso de los sustratos de la proteólisis, que también son los que intervienen. Este no lo puse en el campo porque es una diapositiva nueva. Complicaciones agudas de la diabetes tipo 1, entonces, cetoacidosis diabética. Y de la diabetes tipo 2, coma hiperosmolar. ¿Y qué es el coma hiperosmolar? Ausencia de cetoacidosis porque presenta alta concentración de insulina, lo que evita es la oxidación ilimitada de los ácidos grasos, que hace contrariamente al no tener glucosa el diabético tipo 1. ¿Sí? Oxida los ácidos grasos por beta-oxidación y estos ácidos son los que provocan la cetoacidosis. El 2, todo lo contrario, tiene insulina, el tema es que a veces no ingresa toda la glucosa que debería ingresar y va al coma hiperosmolar. Debido a la deshidratación grave por la diuresis osmótica, tiene hiperglucemia, tiene glucosuria, tiene diuresis, poliuria, deshidratación y coma hiperosmolar. Hay que internarlo también hay que internarlo. Por ahí no tiene aliento frutado el paciente, pero el paciente está deshidratado, se desmaya, tiene hipotimia, tiene sudor frío, está en shock el paciente. Y uno le mide la glucosa y cuando ve que tiene 600 para arriba, el paciente va a internación. Hablo de 600 como una exageración, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo, es el resumen de lo que estamos diciendo. Lo leen si quieren. Esto es lo mismo, pero para los diabéticos tipo 2. Y las complicaciones las vemos en las clases que vienen, porque no hay tiempo. Pero en la clase que viene nos vamos a dedicar a ver varias